hombre a lo largo de la historia ha destacado por sus brillantes avances en las ciencias, tecnologías y culturas. Las innovaciones parecen estar siempre en auge y en aumento, pero no todas las personas conocen lo que existe verdaderamente detrás de cada brillante descubrimiento. Crueldad y tortura son las únicas palabras que pueden venir a tu cabeza tras escuchar el relato de estos experimentos. Fueron estas terribles mentes quienes se encargaron de crear, desarrollar y llevar a cabo estos juegos en búsqueda de respuestas a preguntas que hoy en día sabemos fueron innecesarias para los participantes. La serie de experimentos llevados a cabo por el Escuadrón 731 en Japón durante la Segunda Guerra Mundial fueron parte de torturas y juegos deshumanizados realizados solamente para jugar con los prisioneros de guerra. Durante el tiempo que los prisioneros estaban secuestrados, fueron víctimas de atrocidades provocadas por el comandante Shiroishi, quien se encargaba de dar órdenes a los demás oficiales para poder llevar a cabo la serie de experimentos brutales a los prisioneros. Todo en nombre de la investigación biológica. Parte de sus experimentos consistían en remover quirúrgicamente partes del cuerpo de un prisionero para después unirla a otra parte del cuerpo, con la finalidad de ver si eran funcionales o no. En otro de sus experimentos, congelaban una extremidad de la persona para días después descongelarlas y volverlas a unir. Sobra decir que nada de esto funcionó, debido a que las extremidades que eran removidas del cuerpo padecían gangrena una vez que eran descongeladas. Miles de personas inocentes fueron mutiladas supuestamente en nombre de la ciencia, pero algunos dicen que estas personas estaban siendo simplemente torturadas por sus captores en nombre de la guerra. ¿Ciencia o tortura inhumana? Desafortunadamente, nunca lo sabremos y los inocentes torturados jamás lo podrán contar, ya que pocos sobrevivían después de estos terribles actos. El comandante Shiroishi fue llevado a juicio por sus atroces experimentos, pero fue absuelto por Douglas MacArthur, quien a cambio de su libertad le pidió que les brindase los resultados de su investigación bacteriológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania despertó opiniones múltiples entre las personas, algunas a favor y otras en contra de sus métodos para someter personas, pero nadie podía decir nada por miedo a sufrir la misma fortuna de los capturados. Aunque miles de películas e historiadores nos cuentan los métodos de tortura utilizados, son muy pocos los que hablan sobre las investigaciones que se llevaban a cabo con la finalidad de realizar descubrimientos científicos y avances en la ciencia. Desafortunadamente, estas investigaciones no eran más que simples máscaras para cubrir los crueles castigos que los prisioneros judíos estaban recibiendo. Aquí destacan los nombres de Joseph Mengele, Edward Wirtz, Herbert Heim y Carl Bernit, los científicos encargados de llevar a cabo los experimentos y torturas en los campos de concentración, y quienes al final de la guerra fueron llevados ante un juez. Su caso es conocido como el Juicio de los Doctores, y de él se desprende el primer tratado de ética médica. Miles de prisioneros judíos sufrieron para que la humanidad no volviera a ser expuesta a las mentes retorcidas de los verdaderos criminales. El doctor Joseph Mengele era el médico encargado del campo de concentración en Auschwitz. Reconocido por su gran número de logros en la universidad, fue consumido por la histeria nazi y convocado por el propio Hitler para formar parte del ejército que se encargaría de vigilar a los prisioneros. El estudio del doctor Mengele fue dirigido primordialmente a gemelos, separando a más de 1.500 pares de hombres, mujeres y niños que tuviesen gemelos en un campo especial, donde se llevaban a cabo los experimentos. Llegó a inyectar tintes de colores en los ojos de algunos para ver si cambiaban de color los ojos del otro gemelo. Mutiló a un par de gemelos para unirlos con la esperanza de crear un gemelo siamés. De todos sus experimentos, solo existieron 200 pares sobrevivientes y solo 10 pares quedaron sin secuelas. El experimento más atroz que este doctor cometió fue el de realizar cirugías de trasplantes de órganos sin anestesia.
haciendo que los pacientes agonizaran terriblemente en las mesas de operación, entrando en shock y con traumas tan severos que muy pocos volvían en sí después de ello. Otro de los doctores enjuiciados fue el encargado de desarrollar una investigación sobre hipotermia. Dividió a 300 prisioneros en dos grupos, uno para poder investigar cuánto tiempo tardaba el ser humano promedio en morir al estar expuesto a bajas temperaturas bajo el agua, y el otro para poder encontrar maneras para resucitar a los muertos a causa de temperaturas extremas. Sus resultados no son comprobables y lo único que encontró fue que, en efecto, el ser humano no resistía mucho tiempo a esas temperaturas. Para poder investigar la potencia y la efectividad de algunos antibióticos, los doctores infectaban a los prisioneros con diferentes bacterias, algunas de ellas mortales, todo para poder comprobar si los antibióticos de su época eran verdaderamente efectivos. Desgraciadamente, la mayoría de los sujetos puestos a prueba fallecían antes de poder verificar la efectividad del medicamento, ya que el tipo de exposición al que eran sometidos eran tan severas que superaba a los medicamentos de esa época. Los nazis fueron conocidos por creerse como la raza superior del mundo. Por lo que para ellos cualquier otra etnia que existiera era innecesaria para el mundo. Por este motivo, intentaron desarrollar un método para esterilizar a muchas personas en poco tiempo. Llevaban a cámaras de gas a algunas prisioneras para establecer límites en los que sus ovarios dejaran de funcionar. Emitían ondas de rayos X tan intensas para poder eliminar la capacidad de reproducción de sus órganos. Sin embargo, ninguna de sus estrategias funcionaba, ya que no les daba tiempo de estudiar la fertilidad, puesto que los sujetos fallecían antes de poder probarla. Sin lugar a dudas, la Segunda Guerra Mundial tuvo solo un logro positivo: la creación del código de ética que rige hoy en día a la comunidad médica y que evita que nuevos seres humanos sean expuestos a las mentes retorcidas de los que generan preguntas sin respuesta. ¿Raza superior o crueldad superior? Pero no solo los médicos nazis fueron culpables. En 1932, el gobierno estadounidense fue el principal financiador de una serie de experimentos llevados a cabo en Alabama. Todos ellos fueron realizados en esclavos de color sin su consentimiento. Este grupo de personas fue infectada por sífilis sin saberlo, y mientras ellos creían estar recibiendo atención médica de primera clase, los doctores solamente observaban la evolución de una enfermedad que en pocos meses fue la asesina de más de 250 personas y dejó a más de 19 niños con sífilis congénita. No cabe duda que el ser humano puede ser muy cruel con tal de obtener lo que desea. Ello es el ejemplo del experimento del agente radioactivo, durante el cual se reclutó a 860 embarazadas, a las cuales se les hizo creer que estaban recibiendo vitaminas prenatales y cuidados por obstetras certificados. Estaban equivocadas, ya que en lugar de vitaminas estaban recibiendo dosis muy elevadas de agentes radioactivos. La finalidad: observar los efectos de la radioactividad en los fetos humanos. De este experimento, solo 10 fetos lograron nacer sin efectos secundarios. El resto era abortado de manera espontánea por las madres durante los primeros meses. Otros nacían con tumores tan severos que comprometían sus vidas y no lograban sobrevivir a los primeros meses de vida. Pero no solo los hombres han sido víctimas de estos experimentos. Los animales también han sufrido a causa de las mentes asquerosas del ser humano. A lo largo de muchos años, el doctor Vladimir Demikov se dedicó a crear especies bicéfalas, es decir, animales de 2 cabezas. Su propósito: crear su propia bestia capaz de obedecer. Entre los años de 1950 publicó su primer resultado. Había mutilado la cabeza de un cachorro y la unió al cuerpo de un perro Doberman más grande. La cabeza del cachorro logró sobrevivir durante 2 días y podía aparentemente alimentarse. Sin embargo, la cabeza murió, ya que no había conectado los esófagos. El perro mayor murió al poco tiempo debido a la severidad de la infección posterior al trasplante de cabeza. Vladimir experimentó con varias especies, creando más de 200 animales con 2 cabezas, 4 pares de patas y otras peculiaridades más, falleciendo en el año de 1988, dejando a la comunidad veterinaria sin muchas respuestas, pero con muchas especies nuevas que nunca
llegaron a ver la luz. Los animales son en la mayoría de las ocasiones utilizados por científicos para probar medicamentos, vacunas y realizar todo tipo de experimentos. Tal es el caso del psiquiatra Harlow, quien estaba seguro que el apego de los hijos hacia su madre tenía que ver con lo que la madre le puede brindar y no por amor, motivo por el cual desarrolló una hipótesis y para probarla utilizó 2 monos macacos, separándolos al nacer de sus madres y metiéndolos a grandes jaulas con 2 simuladores diferentes. Un sustituto de sus madres estaba hecho de metales y tenía un biberón con alimento, otro de felpa sin alimento. Para sorpresa del psiquiatra, los monos tenían preferencia hacia el sustituto de felpa y entraban en ansiedad si era retirado este de la jaula. El científico, no contento con su descubrimiento, decidió cambiar las estrategias y le incluyó al sustituto de felpa picos por la parte de adentro, haciendo que cuando los monos bebés se acercaran, sufrieran terribles heridas. Su sorpresa continuó cuando, a pesar de ser heridos, los monos aún preferían al sustituto acolchado. El Dr. Harlow continuó realizando modificaciones a los experimentos hasta que los monos fallecieron posterior a severas crisis de ansiedad y dificultad para reincorporarse a su medio natural. ¿Crees que este experimento era necesario? ¿O crees que pudo haber sido realizado de alguna otra manera sin matar a los indefensos animales? Los experimentos no se detienen solo con animales o personas. Los científicos han querido descubrir si los fenómenos que vemos en las películas podrían llegar a suceder en la vida real, tales como la invisibilidad o la teletransportación. Y así lo hicieron los científicos que formaban parte de la Marina estadounidense con el proyecto Rainbow o Experimento Filadelfia, quienes intentaron volver invisible un barco militar, el USS Eldridge, un bote destructor de más de 93 metros de longitud. El 22 de julio de 1943 realizaron su primer prueba. El barco, cargado de tripulación y armas, fue sometido a cantidades superiores a las permitidas de radiación. Su único resultado fueron severos dolores de cabeza para los tripulantes y espectadores, por lo que decidieron detenerse y realizar modificaciones en sus parámetros y utilizar generadores de campos electromagnéticos más grandes para volver a intentarlo el día 28 de octubre del mismo año. En esta fecha, sus descubrimientos superaron sus expectativas. El USS Eldridge logró desaparecer frente a sus ojos, reapareciendo en la marina de Norfolk a 600 kilómetros de distancia y 15 minutos en el pasado. Lo extraño no fue la desaparición del bote, sino lo que encontraron al entrar nuevamente en él. Varios miembros de la tripulación se habían fusionado con las paredes del barco, muriendo a los pocos minutos. Otros sufrieron enfermedades como esquizofrenia y demencia, y muchos otros simplemente desaparecieron. Después de esto, la Marina decidió clausurar sus investigaciones y en sus declaraciones oficiales simplemente cesó el experimento por falta de resultados verificables. Muchas fuentes opinan que quizá la Marina y el gobierno estadounidense continuó haciendo experimentos con campos electromagnéticos, pero prefirió no comunicarlo a la prensa por miedo a que los tripulantes volviesen a sufrir la misma suerte que la tripulación del USS Eldridge. ¿Te atreverías a probar la invisibilidad? Sin duda alguna. Uno de los experimentos que son más conocidos en Internet es el experimento ruso del sueño. En este experimento se utilizaron 6 sujetos de prueba y se pretendía estudiar los efectos de un gas que evitaba el sueño. Por miedo a causar daños severos a voluntarios, utilizaron prisioneros de guerra condenados a muerte y los encerraron en una habitación con alimento y camas suficientes para un mes completo. La respuesta que obtuvieron no fue la esperada. Durante los primeros 5 días hablaban acerca de sus situaciones traumáticas. A partir de ahí, se comenzaron a mostrar paranoicos. Hacia el día 9, uno de ellos comenzó a gritar y sus gritos no se detuvieron por un lapso de 3 días hasta que se destrozó las cuerdas vocales. El día 14, el suministro de gas se cortó temporalmente y los prisioneros comenzaron a pedir que el gas fuera reactivado, ya que deseaban seguir despiertos. Esto sorprendió a los investigadores, por lo que decidieron entrar a observarlos. Encontraron a uno de los sujetos muertos y a los demás con pedazos de piel arrancada y masticada. Se habían comido su propia piel, dejando al descubierto órganos vitales. Los médicos decidieron llevarlos a instalaciones
habitaciones quirúrgicas donde fueron operados, pero durante estas cirugías no fue utilizada la anestesia debido a que los prisioneros pedían no ser sedados. Ninguno se retorcía de dolor, ninguno parecía responder a los estímulos de los cortes. Fueron regresados a la habitación donde estaba el gas. Uno de ellos fue conectado a un aparato para medir sus ondas cerebrales. Al cerrar los ojos, sus ondas se hicieron tan profundas y alteradas que murió al instante. El científico encargado ordenó a los demás que entraran y se quedaran con ellos hasta terminar el mes del experimento. Pero era tanto el miedo que le tenían a estas criaturas que uno de los científicos tomó un revólver disparando en la cabeza al encargado. Se dispuso a entrar a la habitación y mató a 2 de los 3 restantes. Este experimento, sin lugar a dudas, causó miedo, ya que los hallazgos de los médicos parecían explicar que los prisioneros dejaban de ser seres humanos y se convertían en criaturas macabras que no sentían dolor, miedo o angustia. En el año 2015, este experimento fue desmentido, ya que fue un invento de un escritor para una serie de cuentos de terror. Declaró que pretendía hacer una serie sobre este experimento y hasta la fecha no han existido más declaraciones. ¿Pasarías un mes entero sin dormir, aunque esto implicara convertirte en uno de estos seres? Muertes, mutilaciones y falsedades son parte del conjunto de preguntas y respuestas que se han formulado por investigadores y científicos. Y desgraciadamente nunca será posible saber si utilizar la crueldad y la mentira dio resultados favorecedores. Pero sin duda alguna, todo este conjunto de datos y resultados seguirán formando parte de nuestro mundo paranormal. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.